Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y el cuerpo pesado, es posible que tu organismo nunca esté entrando de verdad en su modo más profundo de reparación. Y eso cambia todo. Porque dormir no es solo apagarte durante unas horas. Dormir bien significa darle al cuerpo la oportunidad de limpiar, restaurar y renovar lo que el desgaste del día va dejando atrás. Ahora viene lo más interesante. Existe un ritual de respiración de apenas 6 minutos antes de dormir que puede ayudar a enviarle al cuerpo una señal muy concreta, bajar el estado de alerta y favorecer el terreno biológico en el que empieza la recuperación profunda. No es magia, no es una promesa exagerada. Es una forma sencilla de preparar el sistema nervioso para que el sueño haga mejor su trabajo. La ciencia moderna lleva años intentando entender cómo el cuerpo se repara desde dentro mientras descansamos. Y una de las claves más fascinantes está en un mecanismo celular relacionado con la autofagia, un proceso tan importante para la renovación interna que fue reconocido con el Premio Nobel. En palabras simples, hablamos de la capacidad de las células para retirar piezas dañadas, reciclar lo que ya no funciona bien y mantener un entorno interno más limpio y eficiente. Lo sorprendente es que mucho antes de que la ciencia pudiera ponerle nombre a este proceso, ya existían prácticas nocturnas basadas en la respiración que buscaban exactamente lo mismo desde otro lenguaje: calmar el cuerpo, aquietar la mente y crear las condiciones adecuadas para restaurarse durante la noche. Lo que antes se intuía, hoy empieza a explicarse con neurociencia, fisiología y biología celular. Y aquí está la parte que más puede interesarte esta noche. No necesitas aparatos, no necesitas suplementos, no necesitas dedicar media hora. Solo unos pocos minutos antes de dormir, hechos de la manera correcta, pueden cambiar la forma en que entras en el sueño. Y eso puede influir en cómo te sientes al despertar. En esta primera parte quiero que te quedes con una idea central. El problema no es solo cuánto duermes. El verdadero problema es en qué estado entra tu cuerpo al dormir. Esta noche vas a entender qué hacer, por qué funciona y qué podría empezar a notar tu cuerpo desde la primera noche. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y el cuerpo pesado, es posible que tu cuerpo no esté entrando de verdad en su modo de autorreparación, y ese detalle puede marcar una diferencia enorme en cómo envejeces, cómo recuperas energía y cómo te sientes al despertar. Dormir más no siempre significa recuperarse mejor. Muchas personas pasan toda la noche en la cama, pero su organismo no llega a activar de forma óptima los procesos más profundos de limpieza y renovación. Por eso se levantan sin claridad mental, sin ligereza, y con esa sensación extraña de haber descansado, pero no haberse restaurado. Ahora viene lo importante. Existe un ritual de respiración de unos 6 minutos antes de dormir que puede ayudar a enviar al cuerpo una señal muy concreta, la señal de que ya no hay peligro, la señal de que puede bajar la vigilancia, la señal de que es momento de reparar, de reorganizar y de recuperar. No es un truco mágico, no es una promesa absurda, es una forma simple y realista de preparar el sistema nervioso para que el sueño haga mejor su trabajo. La ciencia moderna ha puesto el foco en un mecanismo fascinante relacionado con la autofagia, un proceso celular asociado a la limpieza interna y a la renovación de componentes dañados. Fue un descubrimiento tan importante que terminó vinculado a un premio Nobel. En términos sencillos, hablamos de la capacidad del cuerpo para retirar lo que ya no funciona bien, reciclar partes deterioradas y mantener un entorno interno más eficiente. Lo más llamativo es que mucho antes de que la ciencia explicara este mecanismo con precisión, muchas tradiciones antiguas ya utilizaban la respiración nocturna para inducir calma, silencio interno y recuperación. Ellos no hablaban de biología celular como lo hacemos hoy, lo sentían por experiencia. La ciencia actual solo ha empezado a explicar por qué aquello podía funcionar. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir aquí. No necesitas dispositivos, no necesitas gastar dinero, no necesitas complicarte la vida. Solo necesitas unos minutos antes de dormir, bien hechos, para cambiar la forma en que tu cuerpo entra en la noche. Esta noche vas a entender qué hacer, por qué funciona, y qué podría empezar a pasar en tu cuerpo desde la primera vez que lo pruebes. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y sin esa sensación de haber recuperado de verdad, puede que tu cuerpo no esté entrando en su modo más profundo de reparación, y ese detalle importa mucho más de lo que parece. Porque mientras tú crees que solo estás descansando,
Tu organismo debería estar limpiando, restaurando y preparando el terreno para que despiertes con más energía, más claridad y una sensación real de renovación. Dormir no siempre significa recuperarse. Esa es la parte que casi nadie te explica. Muchas personas se acuestan a una hora razonable, pasan toda la noche en la cama y aún así amanecen pesadas, lentas, con niebla mental y con la impresión de haber perdido algo por el camino. No es solo cansancio. A veces es una señal de que el cuerpo no recibió las condiciones adecuadas para activar sus procesos naturales de mantenimiento y equilibrio. Aquí es donde entra una idea tan simple como potente. Un pequeño ritual de respiración de apenas 6 minutos antes de dormir puede ayudar a enviarle al cuerpo una señal clara. Ya estás a salvo. Ya puedes bajar la alerta. Ya puedes pasar del modo de vigilancia al modo de reparación. Y cuando ese cambio ocurre, el sueño deja de ser solo tiempo en la cama y empieza a convertirse en una ventana real de recuperación. La ciencia moderna ha dado un enorme peso a un mecanismo llamado autofagia, relacionado con la capacidad de las células para limpiar componentes dañados, reciclar lo que no funciona bien y favorecer una renovación interna más eficiente. Este hallazgo fue tan importante que quedó ligado a un premio Nobel. Lo interesante no es solo el término científico. Lo importante es entender que tu cuerpo sí tiene sistemas de limpieza y restauración, pero no siempre funcionan al máximo si te acuestas en tensión, acelerado o con el sistema nervioso todavía atrapado en el ritmo del día. Y aquí aparece el contraste más fascinante. Mucho antes de que la ciencia pudiera medir estos procesos con precisión, muchas tradiciones antiguas ya usaban la respiración nocturna como una forma de inducir calma, silencio fisiológico y recuperación. Ellos no hablaban de autofagia. Nosotros sí. Pero el principio de fondo apunta en la misma dirección. Esta noche vas a descubrir exactamente qué hacer, por qué funciona y que podría empezar a notar tu cuerpo desde la primera noche. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y con la sensación de no haberte recuperado de verdad, puede que tu cuerpo no esté entrando en su modo más profundo de reparación, y eso cambia mucho más de lo que imaginas. Porque mientras tú crees que solo estás descansando, tu organismo debería estar limpiando residuos, reparando desgaste y preparando tus células para que al despertar tengas más energía, más claridad y una sensación real de renovación. Dormir no siempre significa recuperarse. Ese es el problema. Muchísima gente duerme, pero no se restaura. Pasa la noche en la cama, cumple con las horas, y aún así amanece pesada, lenta, irritable o mentalmente dispersa, como si el sueño hubiera apagado el cuerpo, pero no lo hubiera reparado. Y cuando eso se repite noche tras noche, no solo afecta cómo te sientes al día siguiente, también puede ir robando poco a poco tu capacidad de recuperación, tu vitalidad y esa sensación de ligereza que suele asociarse con un cuerpo que funciona bien. Ahora viene la parte realmente interesante. Existe un pequeño ritual de respiración de unos 6 minutos antes de dormir que puede ayudar a enviarle al cuerpo una señal muy concreta. Ya no hay peligro. Ya puedes salir del estado de alerta. Ya puedes pasar del modo de tensión al modo de reparación. Y cuando ese cambio ocurre, el sueño deja de ser solo descanso pasivo y empieza a convertirse en una ventana biológica de restauración profunda. La ciencia moderna ha puesto nombre a una parte de este proceso, la autofagia, un mecanismo tan importante para la limpieza y renovación celular que su estudio quedó vinculado a un premio Nobel. Lo esencial aquí no es memorizar una palabra técnica. Lo esencial es comprender que tu cuerpo sí sabe repararse desde dentro, pero necesita condiciones adecuadas para hacerlo bien. Si te acuestas acelerado, sobreestimulado o todavía atrapado en el estrés del día, ese trabajo interno no alcanza su mejor nivel. Y aquí aparece el contraste más fascinante de todos. Mucho antes de que la ciencia pudiera medir estos mecanismos, muchas tradiciones antiguas ya utilizaban la respiración nocturna para inducir calma, bajar el ritmo interno y favorecer la recuperación. Ellos no hablaban de autofagia. Hoy nosotros sí podemos hacerlo, pero la idea de fondo es la misma: guiar al cuerpo hacia el estado correcto para que haga lo que está diseñado para hacer. Esta noche vas a descubrir exactamente qué debes hacer, por qué funciona y que podría empezar a notar tu cuerpo desde la primera noche. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y sin esa sensación de haber descansado de verdad, puede que tu cuerpo no esté entrando en su modo más profundo de reparación.
Y si eso te está pasando, hay algo importante que debes saber esta noche. Dormir no siempre significa recuperarse. Muchas personas cierran los ojos, cumplen con las horas, pero su organismo nunca recibe la señal completa para limpiar, restaurar y renovar lo que se desgastó durante el día. Por eso algunas personas se despiertan pesadas, lentas, con niebla mental, sin energía y con la extraña sensación de haber pasado la noche desconectadas, pero no reparadas. El problema no siempre es la cantidad de sueño. Muchas veces es el estado en el que entras al dormir, porque tu cuerpo solo activa sus procesos más valiosos de recuperación cuando percibe calma, seguridad y ausencia de alerta. Y aquí es donde todo cambia. Existe un pequeño ritual de respiración que puede hacerse en apenas 6 minutos antes de dormir y que ayuda a enviarle al cuerpo una señal muy concreta. Ya puedes soltar la tensión, ya puedes salir del modo de vigilancia, ya puedes entrar en un estado más favorable para reparar desde dentro. Cuando eso ocurre, el sueño deja de ser solo una pausa y empieza a convertirse en una verdadera ventana de restauración biológica. La ciencia moderna ha dado nombre a una parte esencial de ese proceso: la autofagia, un mecanismo de limpieza y reciclaje celular tan importante que su estudio estuvo ligado al premio Nobel. No necesitas recordar el término técnico para entender lo fundamental. Tu cuerpo sabe repararse, sabe eliminar lo que no sirve y sabe renovarse, pero necesita las condiciones correctas para hacerlo bien. Si te acuestas acelerado, estimulado o todavía atrapado en el estrés del día, esa reparación no alcanza su mejor nivel. Y aquí aparece lo más fascinante. Mucho antes de que la ciencia pudiera medir estos procesos, antiguas tradiciones ya utilizaban la respiración nocturna para calmar el sistema, bajar el ritmo interno y favorecer la recuperación. Ellos lo practicaban por intuición. Hoy la ciencia empieza a explicar por qué funcionaba. Esta noche vas a descubrir exactamente qué debes hacer, por qué funciona, y que podría empezar a notar tu cuerpo desde la primera noche. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Ahora bien, es importante tener una expectativa realista. Este tipo de práctica no funciona como un milagro instantáneo, funciona como suelen funcionar las cosas más sólidas en el cuerpo humano, por acumulación, por repetición y por coherencia biológica. Aún así, eso no significa que tengas que esperar meses para notar algo. Durante las primeras noches, muchas personas sienten un cambio bastante claro en la forma en que se duermen. Hay menos agitación interna, menos necesidad de dar vueltas en la cama y menos sensación de seguir acelerados por dentro. Entre la primera y la tercera noche, lo más habitual es notar que el cuerpo cae antes en un descanso más estable. No siempre vas a dormir perfecto desde el primer intento, pero sí puedes empezar a percibir una entrada al sueño más suave, más profunda y menos fragmentada. En la primera semana, suele aparecer otro efecto muy valioso. La mañana empieza a sentirse distinta, no porque te conviertas de repente en otra persona, sino porque hay menos pesadez al despertar, menos niebla mental y una sensación más limpia en la cabeza. Muchas personas describen esto como despertar con más claridad y con una energía menos caótica. No necesariamente una energía explosiva, sino una energía más estable, más sutil y más sostenible a lo largo del día. Entre la segunda y la cuarta semana es cuando el cambio suele hacerse más evidente. Si mantienes la práctica cada noche, el sistema nervioso empieza a reconocer ese ritual como una señal repetida de seguridad. Entonces el descanso se vuelve más consistente. A lo largo del día puedes notar una mente más despejada, menos bajones por la tarde y una sensación general de mayor equilibrio. Algunas personas incluso perciben mejor aspecto en el rostro, menos tensión acumulada y una expresión más descansada. Eso tiene sentido. Cuando duermes mejor, el cuerpo gestiona mejor la inflamación, la reparación y la recuperación general. A partir del segundo mes, el verdadero valor de esta práctica empieza a verse con más claridad. Porque lo más poderoso no está en una noche perfecta, está en decenas de noches en las que el cuerpo recibe la señal correcta para entrar en un modo más profundo de restauración. Ese efecto acumulado puede traducirse en una mejor resiliencia, una sensación más estable de energía y una recuperación nocturna mucho más eficiente. Y aquí está la parte más importante. No se trata de prometer un rejuvenecimiento mágico ni una solución instantánea. Se trata de entender que, cuando ayudas al cuerpo a entrar en el sueño en el estado fisiológico adecuado, le estás devolviendo una capacidad que ya tenía. La capacidad de reparar, limpiar y restaurar mejor. Por eso, si las primeras noches notas algo pequeño,
no lo subestimes. A veces el primer gran cambio no es espectacular. Es simplemente despertarte y pensar, hoy me siento un poco mejor. Y cuando eso se repite noche tras noche, ahí es donde empieza la verdadera transformación. En resumen, dormir no es solo apagarte durante unas horas. Dormir es el momento en que el cuerpo intenta limpiar, reparar y reconstruir. Pero para que ese proceso ocurra de verdad, no basta con acostarte. Lo que marca la diferencia es el estado en el que entras en el sueño. Si llegas a la noche con el sistema nervioso acelerado, tu descanso puede parecer suficiente por fuera y quedarse corto por dentro. En cambio, si antes de dormir le das al cuerpo una señal clara de calma y seguridad, todo cambia. Por eso esta práctica es tan potente. Solo necesitas entre 5 y 7 minutos, una respiración con ritmo 4, 4, 8 y la constancia de repetirla cada noche. No hace falta creer ciegamente. De hecho, lo mejor que puedes hacer es comprobarlo por ti mismo. Esta noche, antes de dormir, apaga todo. Acuéstate, respira con ese ritmo y deja que tu cuerpo haga lo que sabe hacer cuando recibe la señal correcta. Mañana por la mañana, observa cómo te sientes. Observa si te duermes antes, si descansas más profundo, si despiertas con la mente un poco más clara. Hazlo simple. Hazlo esta noche. Y luego vuelve con tu propia experiencia. Si vas a empezar hoy, escribe día 1 en los comentarios. No como una promesa para los demás, sino como un compromiso contigo. Así conviertes la información en acción. Y si te interesa descubrir más prácticas antiguas que hoy la ciencia moderna empieza a explicar con claridad, sigue el canal. Porque a veces los cambios más profundos no empiezan con algo complicado, empiezan con unos pocos minutos, justo antes de cerrar los ojos. Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y el cuerpo pesado, es posible que tu organismo nunca esté entrando de verdad en su modo más profundo de reparación, y eso cambia todo. Porque dormir no es solo apagarte durante unas horas. Dormir bien significa darle al cuerpo la oportunidad de limpiar, restaurar y renovar lo que el desgaste del día va dejando atrás. Ahora viene lo más interesante. Existe un ritual de respiración de apenas 6 minutos antes de dormir que puede ayudar a enviarle al cuerpo una señal muy concreta, bajar el estado de alerta y favorecer el terreno biológico en el que empieza la recuperación profunda. No es magia, no es una promesa exagerada. Es una forma sencilla de preparar el sistema nervioso para que el sueño haga mejor su trabajo. La ciencia moderna lleva años intentando entender cómo el cuerpo se repara desde dentro mientras descansamos. Y una de las claves más fascinantes está en un mecanismo celular relacionado con la autofagia, un proceso tan importante para la renovación interna que fue reconocido con el Premio Nobel. En palabras simples, hablamos de la capacidad de las células para retirar piezas dañadas, reciclar lo que ya no funciona bien y mantener un entorno interno más limpio y eficiente. Lo sorprendente es que mucho antes de que la ciencia pudiera ponerle nombre a este proceso, ya existían prácticas nocturnas basadas en la respiración que buscaban exactamente lo mismo desde otro lenguaje: calmar el cuerpo, aquietar la mente y crear las condiciones adecuadas para restaurarse durante la noche. Lo que antes se intuía, hoy empieza a explicarse con neurociencia, fisiología y biología celular. Y aquí está la parte que más puede interesarte esta noche. No necesitas aparatos, no necesitas suplementos, no necesitas dedicar media hora. Solo unos pocos minutos antes de dormir, hechos de la manera correcta, pueden cambiar la forma en que entras en el sueño, y eso puede influir en cómo te sientes al despertar. En esta primera parte quiero que te quedes con una idea central. El problema no es solo cuánto duermes. El verdadero problema es en qué estado entra tu cuerpo al dormir. Esta noche vas a entender qué hacer, por qué funciona y qué podría empezar a notar tu cuerpo desde la primera noche. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y el cuerpo pesado, es posible que tu cuerpo no esté entrando de verdad en su modo de autorreparación. Y ese detalle puede marcar una diferencia enorme en cómo envejeces, cómo recuperas energía y cómo te sientes al despertar. Dormir más no siempre significa recuperarse mejor. Muchas personas pasan toda la noche en la cama, pero su organismo no llega a activar de forma óptima los procesos más profundos de limpieza y renovación. Por eso se levantan sin claridad mental, sin ligereza, y con esa sensación extraña de haber descansado, pero no haberse restaurado. Ahora viene lo importante.
Existe un ritual de respiración de unos 6 minutos antes de dormir que puede ayudar a enviar al cuerpo una señal muy concreta, la señal de que ya no hay peligro, la señal de que puede bajar la vigilancia, la señal de que es momento de reparar, de reorganizar y de recuperar. No es un truco mágico, no es una promesa absurda, es una forma simple y realista de preparar el sistema nervioso para que el sueño haga mejor su trabajo. La ciencia moderna ha puesto el foco en un mecanismo fascinante relacionado con la autofagia, un proceso celular asociado a la limpieza interna y a la renovación de componentes dañados. Fue un descubrimiento tan importante que terminó vinculado a un premio Nobel. En términos sencillos, hablamos de la capacidad del cuerpo para retirar lo que ya no funciona bien, reciclar partes deterioradas y mantener un entorno interno más eficiente. Lo más llamativo es que mucho antes de que la ciencia explicara este mecanismo con precisión, muchas tradiciones antiguas ya utilizaban la respiración nocturna para inducir calma, silencio interno y recuperación. Ellos no hablaban de biología celular como lo hacemos hoy, lo sentían por experiencia. La ciencia actual solo ha empezado a explicar por qué aquello podía funcionar, y eso es exactamente lo que vas a descubrir aquí. No necesitas dispositivos, no necesitas gastar dinero, no necesitas complicarte la vida, solo necesitas unos minutos antes de dormir, bien hechos, para cambiar la forma en que tu cuerpo entra en la noche. Esta noche vas a entender qué hacer, por qué funciona, y qué podría empezar a pasar en tu cuerpo desde la primera vez que lo pruebes. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y sin esa sensación de haber recuperado de verdad, puede que tu cuerpo no esté entrando en su modo más profundo de reparación. Y ese detalle importa mucho más de lo que parece, porque mientras tú crees que solo estás descansando, tu organismo debería estar limpiando, restaurando y preparando el terreno para que despiertes con más energía, más claridad y una sensación real de renovación. Dormir no siempre significa recuperarse. Esa es la parte que casi nadie te explica. Muchas personas se acuestan a una hora razonable, pasan toda la noche en la cama y aún así amanecen pesadas, lentas, con niebla mental y con la impresión de haber perdido algo por el camino. No es solo cansancio. A veces es una señal de que el cuerpo no recibió las condiciones adecuadas para activar sus procesos naturales de mantenimiento y equilibrio. Aquí es donde entra una idea tan simple como potente. Un pequeño ritual de respiración de apenas 6 minutos antes de dormir puede ayudar a enviarle al cuerpo una señal clara. Ya estás a salvo, ya puedes bajar la alerta, ya puedes pasar del modo de vigilancia al modo de reparación. Y cuando ese cambio ocurre, el sueño deja de ser solo tiempo en la cama y empieza a convertirse en una ventana real de recuperación. La ciencia moderna ha dado un enorme peso a un mecanismo llamado autofagia, relacionado con la capacidad de las células para limpiar componentes dañados, reciclar lo que no funciona bien y favorecer una renovación interna más eficiente. Este hallazgo fue tan importante que quedó ligado a un premio Nobel. Lo interesante no es solo el término científico. Lo importante es entender que tu cuerpo sí tiene sistemas de limpieza y restauración, pero no siempre funcionan al máximo si te acuestas en tensión, acelerado o con el sistema nervioso todavía atrapado en el ritmo del día. Y aquí aparece el contraste más fascinante. Mucho antes de que la ciencia pudiera medir estos procesos con precisión, muchas tradiciones antiguas ya usaban la respiración nocturna como una forma de inducir calma, silencio fisiológico y recuperación. Ellos no hablaban de autofagia. Nosotros sí. Pero el principio de fondo apunta en la misma dirección. Esta noche vas a descubrir exactamente qué hacer, por qué funciona, y que podría empezar a notar tu cuerpo desde la primera noche. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y con la sensación de no haberte recuperado de verdad, puede que tu cuerpo no esté entrando en su modo más profundo de reparación, y eso cambia mucho más de lo que imaginas, porque mientras tú crees que solo estás descansando, tu organismo debería estar limpiando residuos, reparando desgaste y preparando tus células para que al despertar tengas más energía, más claridad y una sensación real de renovación. Dormir no siempre significa recuperarse. Ese es el problema. Muchísima gente duerme, pero no se restaura. Pasa la noche en la cama, cumple con las horas y aún así amanece pesada, lenta, irritable o mentalmente dispersa, como si el sueño hubiera apagado el cuerpo, pero no lo hubiera reparado. Y cuando eso se repite noche tras noche, no solo afecta cómo te sientes al día siguiente,
También puede ir robando poco a poco tu capacidad de recuperación, tu vitalidad y esa sensación de ligereza que suele asociarse con un cuerpo que funciona bien. Ahora viene la parte realmente interesante. Existe un pequeño ritual de respiración, de unos 6 minutos antes de dormir, que puede ayudar a enviarle al cuerpo una señal muy concreta: ya no hay peligro. Ya puedes salir del estado de alerta. Ya puedes pasar del modo de tensión al modo de reparación. Y cuando ese cambio ocurre, el sueño deja de ser solo descanso pasivo y empieza a convertirse en una ventana biológica de restauración profunda. La ciencia moderna ha puesto nombre a una parte de este proceso: la autofagia, un mecanismo tan importante para la limpieza y renovación celular que su estudio quedó vinculado a un premio Nobel. Lo esencial aquí no es memorizar una palabra técnica. Lo esencial es comprender que tu cuerpo sí sabe repararse desde dentro, pero necesita condiciones adecuadas para hacerlo bien. Si te acuestas acelerado, sobreestimulado o todavía atrapado en el estrés del día, ese trabajo interno no alcanza su mejor nivel. Y aquí aparece el contraste más fascinante de todos. Mucho antes de que la ciencia pudiera medir estos mecanismos, muchas tradiciones antiguas ya utilizaban la respiración nocturna para inducir calma, bajar el ritmo interno y favorecer la recuperación. Ellos no hablaban de autofagia. Hoy nosotros sí podemos hacerlo, pero la idea de fondo es la misma: guiar al cuerpo hacia el estado correcto para que haga lo que está diseñado para hacer. Esta noche vas a descubrir exactamente qué debes hacer, por qué funciona y que podría empezar a notar tu cuerpo desde la primera noche. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Si cada noche duermes 8 horas y aún así te levantas cansado, con la mente nublada y sin esa sensación de haber descansado de verdad, puede que tu cuerpo no esté entrando en su modo más profundo de reparación. Y si eso te está pasando, hay algo importante que debes saber esta noche. Dormir no siempre significa recuperarse. Muchas personas cierran los ojos, cumplen con las horas, pero su organismo nunca recibe la señal completa para limpiar, restaurar y renovar lo que se desgastó durante el día. Por eso algunas personas se despiertan pesadas, lentas, con niebla mental, sin energía y con la extraña sensación de haber pasado la noche desconectadas, pero no reparadas. El problema no siempre es la cantidad de sueño. Muchas veces es el estado en el que entras al dormir, porque tu cuerpo solo activa sus procesos más valiosos de recuperación cuando percibe calma, seguridad y ausencia de alerta. Y aquí es donde todo cambia. Existe un pequeño ritual de respiración que puede hacerse en apenas 6 minutos antes de dormir y que ayuda a enviarle al cuerpo una señal muy concreta. Ya puedes soltar la tensión, ya puedes salir del modo de vigilancia, ya puedes entrar en un estado más favorable para reparar desde dentro. Cuando eso ocurre, el sueño deja de ser solo una pausa y empieza a convertirse en una verdadera ventana de restauración biológica. La ciencia moderna ha dado nombre a una parte esencial de ese proceso: la autofagia, un mecanismo de limpieza y reciclaje celular tan importante que su estudio estuvo ligado al premio Nobel. No necesitas recordar el término técnico para entender lo fundamental. Tu cuerpo sabe repararse, sabe eliminar lo que no sirve y sabe renovarse, pero necesita las condiciones correctas para hacerlo bien. Si te acuestas acelerado, estimulado o todavía atrapado en el estrés del día, esa reparación no alcanza su mejor nivel. Y aquí aparece lo más fascinante. Mucho antes de que la ciencia pudiera medir estos procesos, antiguas tradiciones ya utilizaban la respiración nocturna para calmar el sistema, bajar el ritmo interno y favorecer la recuperación. Ellos lo practicaban por intuición. Hoy la ciencia empieza a explicar por qué funcionaba. Esta noche vas a descubrir exactamente qué debes hacer, por qué funciona y que podría empezar a notar tu cuerpo desde la primera noche. ¿Quieres que continúe con la parte 2? Ahora bien, es importante tener una expectativa realista. Este tipo de práctica no funciona como un milagro instantáneo. Funciona como suelen funcionar las cosas más sólidas en el cuerpo humano, por acumulación, por repetición y por coherencia biológica. Aún así, eso no significa que tengas que esperar meses para notar algo. Durante las primeras noches, muchas personas sienten un cambio bastante claro en la forma en que se duermen. Hay menos agitación interna, menos necesidad de dar vueltas en la cama y menos sensación de seguir acelerados por dentro. Entre la primera y la tercera noche, lo más habitual es notar que el cuerpo cae antes en un descanso más estable. No siempre vas a dormir perfecto desde el primer intento, pero si puedes empezar a percibir una entrada al sueño más suave, más profunda y menos fragmentada.
En la primera semana, suele aparecer otro efecto muy valioso. La mañana empieza a sentirse distinta, no porque te conviertas de repente en otra persona, sino porque hay menos pesadez al despertar, menos niebla mental y una sensación más limpia en la cabeza. Muchas personas describen esto como despertar con más claridad y con una energía menos caótica. No necesariamente una energía explosiva, sino una energía más estable, más sutil y más sostenible a lo largo del día. Entre la segunda y la cuarta semana es cuando el cambio suele hacerse más evidente. Si mantienes la práctica cada noche, el sistema nervioso empieza a reconocer ese ritual como una señal repetida de seguridad. Entonces el descanso se vuelve más consistente. A lo largo del día puedes notar una mente más despejada, menos bajones por la tarde y una sensación general de mayor equilibrio. Algunas personas incluso perciben mejor aspecto en el rostro, menos tensión acumulada y una expresión más descansada. Eso tiene sentido. Cuando duermes mejor, el cuerpo gestiona mejor la inflamación, la reparación y la recuperación general. A partir del segundo mes, el verdadero valor de esta práctica empieza a verse con más claridad. Porque lo más poderoso no está en una noche perfecta, está en decenas de noches en las que el cuerpo recibe la señal correcta para entrar en un modo más profundo de restauración. Ese efecto acumulado puede traducirse en una mejor resiliencia, una sensación más estable de energía y una recuperación nocturna mucho más eficiente. Y aquí está la parte más importante. No se trata de prometer un rejuvenecimiento mágico ni una solución instantánea. Se trata de entender que, cuando ayudas al cuerpo a entrar en el sueño en el estado fisiológico adecuado, le estás devolviendo una capacidad que ya tenía, la capacidad de reparar, limpiar y restaurar mejor. Por eso, si las primeras noches notas algo pequeño, no lo subestimes. A veces el primer gran cambio no es espectacular. Es simplemente despertarte y pensar, hoy me siento un poco mejor. Y cuando eso se repite noche tras noche, ahí es donde empieza la verdadera transformación. En resumen, dormir no es solo apagarte durante unas horas. Dormir es el momento en que el cuerpo intenta limpiar, reparar y reconstruir. Pero para que ese proceso ocurra de verdad, no basta con acostarte. Lo que marca la diferencia es el estado en el que entras en el sueño. Si llegas a la noche con el sistema nervioso acelerado, tu descanso puede parecer suficiente por fuera y quedarse corto por dentro. En cambio, si antes de dormir le das al cuerpo una señal clara de calma y seguridad, todo cambia. Por eso esta práctica es tan potente. Solo necesitas entre 5 y 7 minutos, una respiración con ritmo 4, 4, 8 y la constancia de repetirla cada noche. No hace falta creer ciegamente. De hecho, lo mejor que puedes hacer es comprobarlo por ti mismo. Esta noche, antes de dormir, apaga todo. Acuéstate. Respira con ese ritmo y deja que tu cuerpo haga lo que sabe hacer cuando recibe la señal correcta. Mañana por la mañana, observa cómo te sientes. Observa si te duermes antes, si descansas más profundo, si despiertas con la mente un poco más clara. Hazlo simple, hazlo esta noche, y luego vuelve con tu propia experiencia. Si vas a empezar hoy, escribe día 1 en los comentarios. No como una promesa para los demás, sino como un compromiso contigo. Así conviertes la información en acción. Y si te interesa descubrir más prácticas antiguas que hoy la ciencia moderna empieza a explicar con claridad, sigue el canal. Porque a veces los cambios más profundos no empiezan con algo complicado, empiezan con unos pocos minutos, justo antes de cerrar los ojos.